Hola grupo, muy buenas. Con este video arrancamos una serie de entregas en la que vamos a ver el tema cómo desarrollar aplicaciones embebidas utilizando el framework de Arduino. Em, es muy importante entender primero que todo cómo es la interacción entre el hardware y el software. La mejor forma de aprender esto es utilizando ejemplos. Y es por ello que en vez de hacerlo de manera magistral, vamos a ir aprendiendo poco a poco con un pequeño proyecto, lo que yo llamo mini proyectos o el MP1, que en este caso sería una alarma de pánico. Vamos a hacer varias entregas y en cada entrega vamos a ir agregando nuevas características a nuestro proyecto para que ustedes logren entender e implementar también en sus casas con sus kits cómo es que ese proceso de desarrollo, entender un poco también cómo funcionan las estructuras de control, cómo se descarga el programa y cómo puedo también diagnosticar algunos pequeños errores que siempre salen a lo largo del desarrollo. Pues bueno, a continuación empecemos con la clase. El primer mini proyecto o MP1 consistirá en una alarma de pánico. Resulta ser que su lechería se incorporó un programa de pasantías para personas discapacitadas. Y hay una gran expectativa, pero al mismo tiempo mucha preocupación para atender adecuadamente y brindar apoyo a estas personas. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, se ha pensado en una alarma de pánico visual. En caso de que se encuentren algún problema, alguien de que ellos puedan observar visualmente la luz y saber que existe una situación de emergencia que deben atender o que deben estar alertas. Cuando el pasante se encuentra en una situación de peligro y requiere ayuda, sencillamente presiona la botonera, se dispara una alerta visual que consiste en una luz que parpadea. ¿Okay? El siguiente paso consiste en visualizar el sistema como una caja negra en términos de entradas, en términos de salida y en términos de procesamiento. En términos de entrada tenemos una señal que nos dice necesito ayuda, necesito ayuda. Y esa señal básicamente si está encendida o activa significa que hay un pánico y si está apagada significa que no hay pánico. Tenemos nuestro sistema empotrado que se encargará de realizar todo el procesamiento de las entradas para generar la salida, que en este caso sería una sirena. Las sirenas son dispositivos usados industrialmente que emiten un sonido, pero también una alerta visual, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un pánico, la sirena se va a activar. Hablaremos de un 1, un true o activo, ¿verdad? En este caso como sinónimos. Y si no hay pánico, sencillamente es un 0, un false o está inactivo. Si ustedes notan, lo que hemos realizado hasta el momento es mapear entradas, es decir, enlistar cuáles son los inputs de nuestro sistema y qué tipo de input, ¿verdad? Procedemos ahora a mapear las salidas, qué tipos de salidas son las que se generan y finalmente vamos a proceder a codificar y el algoritmo que controla o que genera esas salidas en función de las entradas, a documentar y por supuesto que aprobar. En modo grosso, ese es el proceso que realizaremos en este proyecto y en los demás proyectos. Desde el punto de vista de enseñanza y aprendizaje, tenemos 4 objetivos en este proyecto. Primero, entender e implementar una estructura de un programa en Arduino, que en términos generales vendría a ser el mismo paradigma para muchos sistemas empotrados de lazo cerrado. Segundo, aprender el manejo básico de entradas y salidas digitales. Hablamos entradas y salidas digitales, aquellas que son 1 o 0, verdadero o falso, o activo e inactivo. ¿Okay? Estructuras de control del programa. If,
for, while, etcétera, etcétera. Y finalmente, enfrentar y resolver problemas comunes en las soluciones embebidas. No es lo mismo que ya a ustedes les pida que hagan un ciclo de 10 interacciones y que incremente el valor de una variable en 1, a decirles que necesito que activen y desactiven la salida digital 10 veces porque es parte del ciclo de la batidora, por ejemplo, etcétera. Para implementar el programa en Arduino vamos a necesitar un IDE. Y por suerte las opciones son gratuitas. Para empezar, introduciéndonos en el tema, vamos a utilizar el Arduino IDE, la versión desktop, que esa se descarga del sitio de Arduino. Está el Arduino Create, que es la misma versión, pero en la nube, que también se puede utilizar. Sin embargo, a la larga, para configurar librerías y empezar en ese tema, es mejor usar el Arduino IDE. Otra opción puede ser utilizar el Platform.io, que es un proyecto digamos, gratuito y que se puede utilizar para también programar el Arduino. Sin embargo, yo les recomiendo tal vez empezar con el Platform.io ya cuando tenga un poquito más de experiencia. No es que sea difícil, sino que digamos, el salto al Platform.io vale la pena, por ejemplo, cuando sus programas ya son más grandes, que necesitan manejar múltiples archivos, que ya quieren crear, por ejemplo, librerías, etc. El otro recurso que vamos a utilizar es el Tinkercad.com, que es un servicio de simulación. Es gratuito también, está en la nube. Eh, Hay otra gente que es el Circuits.io, el Swinduino, etcétera. Ustedes pueden consultar sobre todo lo que son simuladores de Arduino en este URL que ven acá. Para el curso utilizaremos el Tinkercad porque es muy visual y para soluciones sencillas no funciona. Vamos a empezar, de hecho, las primeras codificaciones utilizando el Tinkercad porque primero queremos que se familiaricen con el IDE y si se comete algún error, pues que no nos haga caro a nivel de hardware, porque eso es lo que suele suceder. Mucha gente daña en su primer proyecto el Arduino precisamente por los errores que se cometen comúnmente. Y pues está bien, que vamos a cometer errores y queremos cometerlos para aprender de ellos, pero no queremos que nos salga caro. Entonces vamos a usar el Tinkercad. Ahora bien, ¿cómo cargamos el programa en el Arduino? Bueno, existen distintos métodos. Primero hablemos de bootloader. En algún momento lo mencioné, es el programa que reside en una flash, que viene de fábrica, está cargado por el fabricante. Es un utilitario que es el que se encarga de cargar o descargar el programa del Arduino. También es que cuando el que se encarga de, cuando encendemos el Arduino, empezar la ejecución del programa del usuario. El bootloader se puede reemplazar del Arduino, podría ponerse otro tipo de bootloader, pero yo no lo recomiendo en realidad hasta ahora. En aplicaciones muy específicas tal vez valdría la pena cambiar el bootloader. Por ahora, con el que trae el Arduino, trabajamos perfectamente. Una vez que ya tenemos nuestro programa, podemos usar otros métodos. Por ejemplo, uno de ellos es la carga directa, que es utilizar un programador. Es un programador de chips. Entonces, se saca el Arduino de la tarjeta y se coloca en el programador y el programador le descarga el programa. Eso es lo que se llama flashar. Requiere un equipo especial, que es este programador que yo les decía. Em, este método se usa mucho cuando tienen que, no sé, quemar 20, 30 arduinos, ¿verdad? Porque es más rápido. Pero a nivel de desarrollo que más se utiliza es la carga por serial, que se conecta el Arduino al puerto serial del computador y por el serial se descarga el programa hacia el chip. Es mucho más práctico para nuestros efectos y este es el que vamos a utilizar. Y está otro método que es el over-the-air activation, que es descargar el firmware programa a través
de Wi-Fi, por ejemplo, o de la red, o por la conectividad inalámbrica que tenga el dispositivo. Pero es un tema ya más avanzado que veremos posteriormente. El lenguaje de programación del Arduino en realidad es un subset de C y C++. Se compila específicamente este modelo ATAN Mega 328 con el AVR G++, ¿verdad? Son herramientas de desarrollo del fabricante de Atmel para programar sus controladores. En realidad hay un alto nivel de abstracción en cuanto al subset que utiliza Arduino. Al final, cuando ustedes utilizan otro tipo de board, por ejemplo el SP32, ya el proveedor o el que fabrica el SP32 o inclusive otras comunidades open source proveen sus propias herramientas de compilación, de cross compilation para el dispositivo. Y bueno, sobre el lenguaje de programación, apúntense bien por ahí, esta referencia es importantísima, que es la que tiene la especificación del lenguaje este, que se utiliza en Arduino. Estos son conceptos que me parece que ya ustedes probablemente manejarán de los primeros cursos de la carrera. Sin embargo, vamos a repasar. Entonces, hablamos de una entrada digital cuando nos referimos a un pin que acepta únicamente dos estados, o uno verdadero o falso, 1 o 0. Sin embargo, esos estados se representan en niveles de voltaje. Entonces, por ejemplo, un estado falso o inactivo se referiría a 0 voltios. Esto es falso. O un estado activo o verdadero a 5 voltios. ¿Verdad? Ahora, el nivel de voltaje lógico depende del sistema. Arduino, el ATmega 328, trabaja con 5 voltios, sin embargo, el nivel lógico verdadero del ESP32 es de 3.3 voltios. Si ponemos 5 voltios para representar un verdadero, dañamos el puerto del ESP32. Por lo que eso es muy, muy importante. Es un mapeo crítico que tienen que tener siempre ustedes en su sistema embebido. Si trabaja con nivel lógico de 5 voltios o 3.3 o inclusive podría ser que trabaje con otro. La salida digital viene a ser un pin, efectivamente un pin, que puede tener dos niveles lógicos, verdadero o falso, 1, 0, o 5 voltios para representar el 1 o 0 voltios para representar el 0, o si usamos un SP32 hablamos de 3.3 voltios. La salida digital es producida por el sistema, en cambio la entrada digital la produce el usuario y la consume el sistema. Entrada analógica. Una entrada analógica es un pin que puede representar varios valores o varios estados. Cuando usamos la palabra analógica referimos básicamente a que la señal de voltaje puede tener una infinita cantidad de valores. En las entradas analógicas lo que se realiza es un mapeo. Por ejemplo, decimos ok, 0 voltios representa un código de 0 en la entrada y podríamos decir que por ejemplo 5 voltios en la entrada analógica representa un valor de 256, sería la escala máxima, ¿verdad? Por lo tanto, 2.5 voltios, 2.5 voltios nos generarían una salida, un número entero de 128 y 2.2 voltios en ese pin nos generaría un valor de 112 en el registro interno del sistema empotrado, ¿verdad? La salida analógica viene a ser exactamente lo mismo, pero en función de una salida. El sistema coloca
un número en el registro de salida, por ejemplo el 50, y el subsistema de entradas y salidas se encarga de traducir ese 50 en valor de voltaje, que sería 0.97 voltios, considerando que un 0 nos produce 0 voltios y un 255 nos produce 5 voltios. Proporcionalmente, el voltaje de salida, la magnitud se comportará a lo que se encuentra en el registro de salida. Un sensor es un dispositivo que traduce una característica física a una señal eléctrica. Por ejemplo, un sensor de temperatura, característica eléctrica, cantidad de energía calórica en un elemento, y señal eléctrica, no sé, 100 grados centígrados equivale a 5 voltios. Por ejemplo, un sensor de sonido, un ruido de 30 decibeles, característica física, se traduce en una señal eléctrica de, no sé, 2 voltios. Entonces, un sensor siempre traduce una característica física a una señal eléctrica que pueda ser utilizada por el sistema embebido. Ahora, un actuador es un dispositivo que convierte la señal eléctrica a una característica física. Es decir, tengo un motor lineal. Si pongo 2 voltios en la salida, el motor lineal se moverá 6 centímetros. Si pongo 4.2 voltios, el motor lineal se moverá aproximadamente 14 centímetros. Entonces, sensor, repasamos, característica física, señal eléctrica, y actuador, señal eléctrica, característica física. Un ejemplo de actuador, por ejemplo, podría ser una válvula de agua, una válvula solenoide. Si tiene voltaje, la válvula se abre, y si no hay voltaje, la válvula se cierra, sencillamente. Cuando hablamos de las entradas y salidas de un sistema embebido, llámese digitales o analógicas, eh, tenemos que tener muy claro de la hoja de datos del fabricante la cantidad de corriente que puede ser suministrada por cada puerto de entrada y salida. Esto significa de que, por ejemplo, si yo tengo una salida y coloco un 1, ese 1 se traduce a 5 voltios. Y esos 5 voltios se comportarían como una fuente de voltaje, y lo más que podríamos exigirle o entregar serían 20 miliamperios. Si ustedes colocan una carga en esa salida que consuma 200 miliamperios, posiblemente irán a dañar o a quemar esa salida digital. De hecho, en la práctica, yo nunca excedo el 50% del valor del fabricante. Esto significa que si yo conecto al puerto una carga, lo más que le voy a exigir son 10 miliamperios. Y si puedo menos, exijo menos. El otro dato es la capacidad de corriente que puede dar, por ejemplo, un pin. Por ejemplo, en el ATmega 328, el pin de los 3.3 voltios solo puede entregar 50 miliamperios. Eso es, por ejemplo, que si ustedes tienen un sensor, por ejemplo, ultrasónico, y el fabricante del sensor dice que para operar el sensor se ocupa un suministro de 150 miliamperios, ustedes no pueden tomar la alimentación de ese sensor del pin de 3.3 voltios, jamás, porque van a dañar. Entonces, esto implicaría que hay que buscar una fuente de voltaje externa para ese dispositivo. La capacidad de entregar corriente, de drenar corriente de los pines, y así como de los pines de voltaje de referencia, es muy importante que estén claros en todos los sistemas. Y no siempre es el mismo. Estamos hablando acá de un Arduino ATmega 328P.
¿verdad? Pero esto puede cambiar drásticamente para otro tipo de procesadores. Ok, ahora sí, volvamos a la primera iteración de nuestro mini proyecto 1. El entregable será el circuito alambrado en el simulador, sin tener ninguna lógica implantada. Nos vamos a enfocar en este primer entregable a lo que es la parte de hardware, la conexión física de entradas y salidas. Y el segundo entregable sería ese mismo prototipo físico, ¿verdad? Ese hardware, pero en el Arduino real. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, como les decía anteriormente, queremos que si cometemos algún error, nos salga caro en el simulador no se nos vaya a dañar, pero nuestro Arduino sí se puede dañar. Entonces, eh, iremos soltando el simulador poco a poco conforme ya vayamos adquiriendo más seguridad en las conexiones eléctricas. Esto que ven ustedes es el mapa de pines o el pinout diagram o el diagrama de pines, como quieran llamarlo, del Arduino Uno. Va a ser requerido y básico que para todos los sistemas embebidos que hagamos tengamos un diagrama de este tipo. ¿Por qué? Fácilmente podemos identificar acá los pines físicos del dispositivo con su fusión. Por ejemplo, aquí podemos observar que el pin número 9, este que vemos acá, se refiere a un pin digital, el pin digital número 9. Si andamos buscando, por ejemplo, una entrada analógica, podemos observar aquí en el diagrama que todas las entradas analógicas se encuentran aquí. Bien es cierto, el Arduino ofrece la rotulación a nivel de la placa, como ustedes ven acá. Aquí podemos ver claramente que se refiere al pin de entrada analógica de 0 al 5, o sea, tenemos 6. Pero nótese también que estos pines también tienen doble función. Podrían ser programados como los pines para el puerto I2C, el SDA y el SCL específicamente. Por ahora no nos preocupamos por eso, pero lo importante es que observen acá que un pin podría tener múltiples funciones. Por ejemplo, aquí el pin número 6 se puede utilizar como un pin digital, ya sea entrada o salida, pero también tiene la posibilidad de funcionar como un pin PWM, al igual que funcionaría acá el pin número 5. Si nos vamos al pin 2 y 3 y ustedes me preguntan, profe, ¿cuáles son los puertos del Arduino utilizados para interrupción externa? Yo saco aquí el diagrama y reviso y me doy cuenta que el 2 y el 3 son la interrupción 0 y 1 respectivamente, las interrupciones por hardware, y que inclusive el pin 3 también tiene funcionalidades de PWM. Por otro lado, no sé, tenemos un sensor de detección de humo. Es un sensor que tiene bastantes funcionalidades y tiene comunicación serial. Necesitamos un puerto de comunicación serial. No podemos utilizar el USB porque ese lo utilizamos para programar y lo utilizamos también para entregar energía, pero podemos ver aquí en el diagrama de que los puertos adicionales de seriales se encuentran en el puerto 0 y en el puerto 1, ¿verdad? Y que el 0 es el RX y el 1 es el TX, ¿verdad? Y podemos ver también que pueden ser utilizados también como pines digitales de entrada y salida. Eh, si nos vamos aquí a estos conectores de la izquierda, vemos por acá que tenemos el pin de 5 voltios. ¿Qué significa este pin? Bueno, ahí podemos conectar cualquier cosa que ocupe 5 voltios. Eso sí, manteniendo y respetando siempre la capacidad de entregar corriente de ese pin, que ya vimos que no es mucha, ¿verdad? Estamos hablando y yo no les sugiero no conectar nada que consuma más de 20 mil amperios, ya sea en el pin 5 o en el de 3.3. De hecho, pueden observar que el Arduino acá dispone de dos pines de 5 voltios, uno de 0.3.
Este es el puerto que se puede utilizar para resetear el Arduino. Es como el botón de reset. Es un reset adicional a este. Este botón que está acá físicamente hace lo mismo que se hace en este pin. Por acá tenemos dos puertos que son los cierre de referencia y este es el voltaje de entrada de referencia que se utilizan para las entradas analógicas, pero eso lo revisaremos más adelante. Les aconsejo imprimir y tener el diagrama de pines a la mano siempre para este sistema, cualquier sistema. Y muy importante, se me olvidaba, pues aquí también vemos que tenemos el puerto adicional de alimentación, ya que esta placa de Arduino se puede alimentar tanto por el USB como por este puerto que está acá. Este dispositivo que ustedes ven aquí, dicho sea de paso, es el regulador de voltaje. Acá tenemos los LEDs incorporados, los LEDs de trabajo. Estos, el RX y el TX, son las luces indicadoras para el puerto serial de consola, que es este que está acá. Y este que ustedes ven acá es el diodo LED que está conectado eléctricamente internamente a una de las salidas del dispositivo. Retomando nuestro diagrama de bloques, para esta primera iteración del mini proyecto vamos a ocupar una entrada digital y una salida digital. Llega el momento donde tenemos que escoger cuál va a ser esa entrada o salida digital. Pues en realidad no existe una regla general o específica sobre cómo hacer la escogencia y la asignación. Generalmente a veces hay que fijarse también si físicamente hay alguna conveniencia en utilizar un pin que se encuentra al lado izquierdo o al lado derecho. Aquí arbitrariamente decidí utilizar el pin 13 del Arduino como la entrada digital, que es el botón de pánico, y utilizar el pin 12 como la salida digital, que es la luz de emergencia o la sirena, ¿verdad? Cuando el proyecto eh, se vuelve grande y ya tenemos varias entradas, varias salidas, eh, se nos vuelve un poco complicado mantenerlas en memoria. Entonces, eh, yo utilizo una plantilla de información técnica del proyecto, donde básicamente, y la vamos a utilizar en todos los proyectos del curso, vamos a poner siempre el modelo, el microcontrolador, la velocidad del reloj, voltajes de operación, voltajes de entrada del pin, cantidad de memoria, si tiene EEPROM, si tiene memoria flash, cuánto tiene, poner un link a la hoja de datos del controlador, ponemos por acá en la plantilla el diagrama del pinout o de puertos, que en este caso es un MKR1000, no es un Arduino 1, es un MKR1000. Y por acá en una hoja de Excel, básicamente es una hoja de Excel, vamos a mapear todos los tipos de entradas que dispone el dispositivo. Todo lo que son entradas y salidas digitales, analógicas, seriales. Vamos a poner el puerto que mapea a cada una de estas entradas y completamos la siguiente información. Por ejemplo, el nombre del sensor. Esta hoja, como les decía, es un ejemplo, es un proyecto que realizamos hace algún tiempo. Y aquí vamos a poner el sensor. Por ejemplo, aquí está el sensor de luz ambiental conectado al puerto analógico A0. Los sensores de higrómetro de humedad del suelo están en el A1, en el A2 y en el A3. Cada sensor tiene un código específicamente eh, para poderse referir de forma más precisa a cada uno de ellos, que es el que se pone acá. Es un código que se utiliza, por ejemplo, en los diagramas eléctricos o se puede utilizar en los diagramas de bloques. Vean que, por ejemplo, aquí dejamos libres el A4, el A5, el A6, el puerto de salida analógica nos está usando. Y en los puertos digitales tenemos por aquí la luz de estatus LED, el LED que indica el riego, la salida del buzzer, eh, por ahí tenemos por aquí em, temperatura y humedad, ¿verdad? En este caso es una entrada, vean que las tres primeras son salidas, código,
Y por acá viene el modelo, dependiendo del sensor, lo que tenemos es el modelo del sensor. Por ejemplo, aquí está la luz de estatus, es un diodo LED de 5 milímetros, color blanca. La luz de watering o de riego es de verde. El buzzer es uno genérico, ¿verdad? No tiene marca. Pero por ejemplo acá el sensor de temperatura y humedad es un DHT22, ¿verdad? Y ojo que el protocolo es One Wire. Estos otros son digitales. Eh, y así pues con todos los demás dispositivos de entrada y salida. Entonces vean que en una sola hoja tenemos toda la información, no tenemos que andar memorizando y cualquier otra persona que quiera revisar o necesite analizar nuestro proyecto puede hacerlo. Inclusive a veces pasa que hacemos un proyecto y tiempo después necesitamos hacer una modificación y fácilmente nos ubicamos teniendo toda la data acá en este tipo de diagramas. La plantilla de la información técnica del proyecto se encuentra disponible para descargar en la semana respectiva de el Moodle. Ahora devolvámonos a nuestro Arduino 1. ¿Ok? Y bueno, ya dijimos la botonera de activación de la alarma, ¿verdad? Va a ser una entrada digital que estamos hablando de 0 voltios, equivale a un nivel lógico de 0, significa que no está presionada, y un 1, es decir, 5 voltios en la entrada, significa que la alarma está presionada, o sea, se está presionando el botón. Hablamos de que el pin 13 va a ser la entrada a la botonera. Si revisamos el layout del Arduino, el pin 13 es este que está acá. Deben ser cuidadosos a la hora de hacer las conexiones porque la distancia que hay entre puerto y puerto es muy pequeña y es fácil a veces confundirse. ¿Ok? Ahora la salida, que sería la luz de emergencia o la sirena, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí un LED rojo para representarlo. Nivel lógico de 0 significa que tenemos 0 voltios y significa que la sirena no suena. Y si tenemos un 1 en esa salida, 5 voltios significa que la sirena sí suena o emite, perdón, la señal visual, ¿verdad? O sea que está activa. ¿Por qué es importante hacer ese mapeo? Que parece demasiado obvio que un 0 no suena y uno sí suena. Bueno, dependiendo del sensor o el actuador, puede ser que la lógica sea al revés, que un 0 voltios, represente la señal activa, es decir, que el dispositivo más bien va a hacer su operación si hay un 0 y si tenemos un 1, que más bien no va a hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo podría hacer eso? Por ejemplo, em, por una guarda de seguridad de una máquina industrial, ¿verdad? Si el sistema está funcionando, operando y tiene electricidad, manda un 1, ¿verdad? Y eso va a mantener la alarma de la guarda apagada. Si se fue la energía eléctrica o el sistema electrónico de seguridad se quedó sin energía, esa salida se va a convertir en 0 voltios. Y esos 0 voltios más bien significa de que el sistema de seguridad se tiene que activar porque algo pasó. ¿Ok? En este ejemplo pues es muy simple, 0 no suena y 1 sí suena o sí despliega la señal visual. Y vamos a utilizar el pin 12 que está junto al pin 13 como ustedes pueden ver acá. Y aquí ustedes tienen un pantallazo del armado de las señales de entrada y salida en el simulador, que para este tipo de visualizaciones es bastante práctico. Vamos a utilizar una protoboard para la colocación de los componentes. Y primero, el primer paso consistiría en energizar o proveer a la protoboard de
voltajes requeridos. Yo siempre recomiendo alimentar el riel de negativo, como ustedes pueden ver acá, hacer el alambrado, y el riel positivo que ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Entonces, en el riel negativo vamos a tener la referencia que es el GND, ¿verdad? Y nótese que estamos utilizando la referencia de tierra del Arduino. Está bien, perfecto, porque todos los sistemas electrónicos que conectemos al Arduino tienen que compartir la misma referencia. Y para la alimentación de 5 voltios vamos a utilizar el pin de 5 voltios del Arduino. Repito, esa decisión depende de la cantidad de energía que van a consumir todos los componentes que vamos a poner aquí en la protoboard, los componentes que funcionen con 5 voltios. Si de pronto a alguien se le ocurre poner aquí un LED, bueno, no un LED, un bombillo, hablemos de un bombillo incandescente que consume 500 miliamperios a 5 voltios, jamás vamos a utilizar esta salida. Como les dije anteriormente, a lo mucho 25 miliamperios. ¿Ok? 25 miliamperios es, pongamos acá esto, lo más que ustedes deberían exigir acá. Si ya necesitan alimentar dispositivos que consumen más, entonces ocuparíamos una fuente externa de 5 voltios para alimentar nuestra protoboard. Pero para acá el proyecto utilizaremos la interna. Recuerden siempre hacerse la pregunta, lo que tengo aquí, los circuitos, sensores, etcétera, ¿funciona todo con menos de 20 miliamperios? Sí, perfecto, puedo utilizarlo. Ok, ya una vez que tenemos alimentada la protoboard, vamos a alambrar las entradas. Entonces recuerden que esto es la entrada, es un input y esto es un output. Cuando queremos representar un 1, un verdadero en la entrada, vamos a poner acá 5 voltios. Entonces, para ello vamos a utilizar acá este botón, ¿ok? Que dicho sea paso, también en su kit tienen que haber botones de este tipo. ¿Cómo funciona este tipo de botón? Esto es lo que se le conoce como un push button o botón pulsador. El diagrama eléctrico de este dispositivo es el siguiente. Ponemos acá el botón. Entonces, el switch cierra el circuito mientras se presiona y si ustedes remueven el dedo, quitan el dedo, él se devuelve a su posición y se abre. Es decir, solamente va a estar cerrado cuando se presiona y si quito el dedo que es diferente al interruptor de este tipo, de un tiro, un polo. Si yo presiono el interruptor, él conserva su estado cerrado y si vuelvo a presionar el botón, él se abre. Este es un botón pulsador porque lo que queremos es pulsar, leer la entrada y activar la alarma. No queremos que el usuario se quede ahí, que tenga que permanecer con el dedo presionado para que la alarma se active. Ese botón que ustedes ven en pantalla básicamente consiste en dos. Son dos botones pulsadores. Perdón, este no acá. Vamos a borrar este. El botón pulsador se representaría de esta manera. Vamos a cerrar acá. Por eso es que ustedes ven que tiene 4 pines, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono, este conductor de acá se conecta con este y este con este. Estos dos son independientes, no tienen conexión eléctrica, ¿verdad? Pero como quien dice, son dos pulsadores en uno solo. Hay pulsadores que, por ejemplo, los dos son normalmente abiertos, normally open, es decir, sin presionar no pasa y si los presionamos se cierra. Hay otros que tienen, por ejemplo, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Entonces, si presiono, este se cierra y este que estaba cerrado se abre. El que está en su kit son normalmente abiertos y solamente vamos a utilizar el interruptor que se encuentra de este punto a este punto.
Estos que están acá, este interruptor, que es decir, como el de abajo, no está haciendo absolutamente nada. Si ustedes observan y, y hacen el ejercicio de imaginarse acá el interruptor, vamos a cambiar el color. Si ustedes hacen el ejercicio, van a darse cuenta que cuando se presiona este botón, los 5 voltios que se encuentran en este riel van a venir por acá, en este nodo, y van a reflejarse en el pin de 13 voltios. Es decir, si yo presiono el botón, yo pongo 5 voltios en el pin 13, es decir, estoy activando la salida. ¿Qué pasa si yo apago o suelto el botón, ¿verdad? Si yo no presiono el botón, esto es un circuito abierto, es decir, este nodo que se encuentra acá no tiene conexión con este. Significa que existe una conexión entre esta resistencia y tierra. Esto que está acá no existe. Entonces, al tener yo una conexión entre este punto y tierra, lo que estoy haciendo es poner un 0 o 0 voltios en el pin 13 de entrada. Repito nuevamente, si no estamos presionando el botón, tenemos un circuito abierto acá. Prácticamente esto no existe. Entonces, por medio de esta resistencia, se está cerrando el nodo para que lleguen 0 voltios aquí al pin 13. Ahora, ¿qué función tiene la resistencia? Imaginémonos que quitamos la resistencia. Vamos a remover la resistencia de nuestro circuito y vean que si el botón no se presiona, este pin no está conectado a nada. No hay conexión a tierra ni hay conexión a 5 voltios. Eso es lo que se llama una conexión al aire. Y nosotros tenemos que evitar las conexiones al aire en los puertos de entrada. Eso no tiene que pasar, porque las conexiones al aire pueden ser susceptibles a ruido electromagnético o también puede darse el caso de que el controlador, al estar en aire, no necesariamente se garantizan 0 voltios en la entrada. No necesariamente. El controlador podría leer un 1, porque para leer un 1 solo se necesitan 3.1 voltios. A partir de 3.1 para arriba ya él se interpreta como 1. Entonces podría activar la entrada si tenemos el pin al aire. Entonces lo que se hace es garantizar que mientras no esté presionado el 1, el botón, ese pin o esa entrada tenga 0 voltios. Y por eso se pone esta resistencia a conexión. Ahora, ¿qué pasa si en vez de usar una resistencia utilizamos un cable? Y ponemos un cable acá. Pues nos funciona muy bien para representar un 0 en el pin 13 si no es botón presionado. Pero vean lo que pasa cuando yo presiono el botón. Si yo presiono el botón, yo estoy provocando un puente entre los 5 voltios que están acá y los 0 voltios. Y eso es un cortocircuito. Eso tiene que evitarse de sobremanera. Entonces sí, efectivamente cuando presiono el botón estoy cortocircuitando los 5 voltios con 0 y definitivamente eso va a resetear el sistema y hasta lo va a dañar. Y eso no podemos utilizarlo. Entonces, la resistencia, bueno, en el curso de electrónica para ustedes saben que es un elemento limitador de corriente. Entonces, la resistencia no va a permitir que exista un cortocircuito entre los 5 y 0 voltios, ¿verdad? Pero cuando no esté presionado el botón, la resistencia, al ser esto un lazo cerrado,
un nodo acá y un nodo acá, sí va a garantizar que pongamos los 0 voltios acá. Esto es lo que se llaman resistencias de pull-up y resistencias de pull-down. ¿Okay? En los puertos de entrada digitales siempre vamos a utilizar este tipo de configuraciones para representar los unos y los ceros. Ahora vámonos a la entrada. La entrada es más sencillo. Vamos a limpiar un poco acá la pantalla. En la salida, en el pin 12, hablamos de que si ponemos un 1, tenemos 5 voltios. Y si ponemos un 0, tenemos 0 voltios. Entonces, si yo pongo un 1 acá, pongo 5 voltios acá, pongo una resistencia acá de, no sé, 330 ohmios, conecto mi diodo LED acá, polarizado en directa, y este diodo LED va a encender, porque se alimenta de los 5 voltios. Si yo pongo un 0, tengo 0 voltios acá, 0 voltios acá, no hay diferencia de tensión, por lo tanto, el diodo LED no va a encender. Esa es una configuración en la que salida activa, el bombillo prende y salida inactiva, el bombillo se apaga. Okay. Ahora quisiera que revisáramos más detenidamente la conexión de las entradas digitales. Bueno, aquí en el Arduino vamos a ver una entrada digital de tipo TTL, es decir, 0 inactiva y 5 voltios activa, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en el diagrama, el interruptor se encuentra abierto. Cuando el interruptor se encuentra abierto, significa que tenemos una entrada al aire, porque no hay ninguna conexión eléctrica hacia la entrada que nos asegure un valor. En estos momentos, así como está esta entrada, cualquiera podría decir de que tenemos un cero. Sin embargo, eléctricamente el cero únicamente se da cuando contamos cuando sabemos que esta entrada se conecta a tierra. Es decir, si tuviéramos una conexión aquí a tierra, eh, podríamos decir que está inactiva o en falso. Las entradas al aire tienen que evitarse porque eléctricamente puede suceder que por ruido electromagnético o por alguna fluctuación eléctrica se interprete un 1. En las entradas TTL el 1 se interpreta con voltajes de 3.2 voltios hacia arriba, hacia 5. Y puede darse que en una entrada al aire se genere un verdadero aún sin estar conectada. Si esta entrada al aire la conectamos aquí, cerramos el interruptor, ya efectivamente no va a estar al aire y sí tendríamos un 1. Pues estaríamos dándole en los 5 voltios, colocando un voltaje de 5 voltios en la entrada y ahí no habría ningún problema. Sin embargo, cuando la misma se encuentra al aire es un problema. Siempre debe de evitarse ese tipo de configuración. Para resolver el problema de las entradas al aire vamos a utilizar lo que se llama una resistencia de pull down. La resistencia de pull down se coloca en esta configuración que ustedes ven acá. La entrada eléctricamente se conecta a tierra mediante una resistencia de 1 kilo ohmio e inclusive mayor. A mí de hecho me gustan usar resistencias de 10 kilo ohmios. Entre más alta la resistencia, pues efectivamente mejor. Esta resistencia acá asegura de que si el interruptor está abierto, eléctricamente exista un camino a tierra. Y este camino a tierra, al no tener corriente circulando por acá y tiende a cero,
La caída de voltaje es aproximadamente 0 voltios acá y vamos a tener efectivamente un 0 voltios acá. Cuando el interruptor se cierra, ya estamos causando un camino en dirección de la corriente que vamos a tener por acá 5 voltios que se van a colocar en este nodo, eh, y esos 5 voltios nos van a permitir poner un 1 lógico. Pueden observar ustedes que la corriente se va a dividir por acá y se va a ir hacia acá. La corriente que se va a ir por acá va a estar en su intensidad en función del tamaño de esta resistencia. Por eso, entre mayor sea esta resistencia, mejor, porque no queremos tampoco gastar mucha corriente por acá o no queremos hacerle mucha exigencia de corriente a, a la fuente mientras el circuito esté con uno lógico. Y así es como vamos a trabajar con las entradas al aire a lo largo de todos nuestros proyectos. Va a ser un estándar. Finalmente, los pines de entradas y salidas digitales tienen que ser configurados previamente. Principalmente porque hay que decirle al Arduino si va a ser un pin de entrada o un pin de salida. Para ello se utiliza la instrucción pin mode, y es case sensitive, primera regla de codificación en Arduino. El lenguaje es case sensitive, por lo que el pin mode tiene que escribirse exactamente como ustedes ven acá. El pin mode en minúscula todo no va a ser reconocido y nos va a tirar un error de compilación. Con la instrucción pin mode vamos a indicar el número de pin, en este caso el 13, y utilizaremos la palabra reservada como parámetro input, que va a indicar que ese pin se está configurando como entrada. ¿Ok? Por otro lado, el pin número 14, que sería la salida, va a configurarse como salida utilizando la palabra reservada output, ¿ok? En mayúscula, que son en realidad pues enumerados que existen en el lenguaje. Por defecto el pin se configura como entrada, sin embargo, explícitamente para facilitar la lectura del código, siempre se configura ya sea como entrada o ya sea como salida. Por ejemplo, vamos ahora a la instrucción Digital Write. La instrucción Digital Write es la que nos permite escribir un 1 o un 0 en una salida. Es de escritura digital, si lo traducimos. Por ejemplo, acá en el pin 14 estamos colocando un true, es decir, 5 voltios. Y si hacemos un digital write 14 allow, estamos escribiendo 0 voltios. ¿Ok? Las entradas digitales se leen mediante la instrucción digital read, y el digital read recibe como parámetro el número de pin que se está utilizando como entrada, y el valor de esta función se asigna a una variable. Y así es como se utiliza el digital read.